Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz, el programa en el que Israel Winicky nos habla de la actualidad de Israel y también de asuntos históricos. ¿Qué tal, Israel Winicky? Shalom, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos el programa de hoy hablando del ejército israelí, de Hezbollah y de esa jugada que ha realizado el ejército israelí. Cuéntanos, háblanos de este acontecimiento. Es muy simple. Hezbollah venía advirtiendo, mejor dicho, Nasrallah venía advirtiendo que iban a tomar revancha, que se iban a vengar por la muerte de sus efectivos, no por los drones caídos en Beirut, que todavía no está nada claro si fue Israel, todavía no está confirmado eso, pero sí está confirmado los golpes contra Hezbollah y sus arsenales en Siria y en Irak. Nasrallah prometió venganza, la estábamos esperando. Israel estaba preparando una jugarreta bastante interesante. Hacía circular vehículos, mostraba vehículos tripulados por soldados. Los soldados eran maniquíes, muñecos. Bueno, ayer, domingo a las 4 de la tarde, Hezbollah lanza 4 proyectiles antitanque. Uno de ellos impacta en un jeep del ejército de Israel que estaba estacionado, y ahí comienza el gran engaño. Mientras Israel bombardeaba con más de 100 proyectiles y bombas lanzadas por el ejército, por la fuerza aérea y por artillería, subían a helicópteros soldados ensangrentados que eran llevados al hospital Rambam de Haifa. ¡Oh! ¿Cuántos israelíes heridos están yendo al hospital? Un hospital especializado, ¿no?, en el que se tratan asuntos graves. No, es el hospital principal en el norte de Israel. Del norte, sí. Es el que está en Haifa. En las grandes ciudades hay hospitales muy, muy grandes que tienen todas las especialidades que son. En Haifa está el Rambam, en Tel Aviv está el Tel HaShomer, en Jerusalén está el Hadassah en Kerem, y en Beersheba está el Soroka. Después hay toda una serie de hospitales más pequeños, pero para casos graves son llevados al Rambam, que tiene más facilidades en el norte. Bueno, gran cantidad de soldados israelíes heridos, y ya Hezbollah, que hemos eliminado a un alto jefe, al jefe del Estado Mayor israelí, hemos eliminado a 10 soldados, hemos herido a otros tantos. Resulta que las heridas de esos soldados no existían, eran todo pintura. No, ni bien terminó el problema, esos soldados salieron tranquilamente del hospital. Hezbollah quedó en ridículo. Se adjudicó una victoria que no tuvo. Se sabe que murió gente de Hezbollah en el bombardeo israelí, aparte que Israel le hizo pedazos varias posiciones. Lo más cómico, la Yihad Islami felicitó a Hezbollah por su victoria. Lo mismo Hamas, que la resistencia ha probado que puede defender al Líbano. Ansarullah también, los hutis del Yemen, en Hispan TV, que es el órgano de prensa iraní en castellano, la resistencia en el Líbano frenó las ambiciones israelíes. La victoria de la resistencia en el Líbano derrotó otra vez a los israelíes, altos jefes israelíes muertos. Quedaron en ridículo. No hubo una sola baja en Israel, ni siquiera un herido, ni siquiera un soldado con una pequeña lastimadura. Y por supuesto Israel hizo público todo. Mostró los maniquíes, mostró la falsa sangre de los soldados, todo. Quedaron en ridículo. Y esto es para aquellos que todavía siguen pensando en la gran victoria, entre comillas, de Hezbollah en el 2006.
cuando sufrieron una derrota desastrosa. Hay que tener cuidado con la información que lanzan estos individuos. Son fake news. Pues esta es la jugada estratégica que el ejército de Israel ha desarrollado contra Hezbollah y es la que inicia este programa, Por Israel en Voz. Les recordamos que se está emitiendo aquí en Radio Sefarad en fechas en las que se cumplen 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que Israel Winnicki va a traer hoy aquí a esta edición para hacer una comparación, un paralelismo. Háblanos de ese paralelismo, Israel. Antes quiero agregar algo. Uh-huh. Todo lo que hizo Israel con Hezbollah tiene una denominación en hebreo, chutzpah, que vendría a ser, traduciéndolo al castellano, caradurismo. Bueno, pues con esa aclaración cerramos esa primera intervención y continuamos ahora con ese asunto del que les hablaba, que introducía esta segunda parte del programa de Por Israel en Voz. Sí, 1933, Alemania. Un individuo vociferante de bigote chaplinesco toma el poder. Todas las potencias occidentales lo toman en broma. ¿Qué puede hacer? Aparte todavía está vivo Hindenburg y el ejército alemán no lo va a dejar hacer nada. Poco a poco fue avanzando este individuo. Muere Hindenburg, toma el poder absoluto, ocupa la zona industrial del Ruhr, empieza a rearmar el ejército alemán. Todavía las potencias occidentales y la Unión Soviética lo seguían tomando en broma. Se envía fuerzas a España a la guerra civil, durante la guerra civil, envía la Legión Cóndor, que utilizó esa guerra como campo de prueba del horror que vendría. Recordemos Guernica, acerca de lo cual Churchill dijo: Guernica fue un horror experimental. Ya el mundo empezó a ver con desconfianza a este individuo. De pronto ocupa Austria, ya empieza el miedo. De pronto exige los Sudetes, zona de Checoslovaquia habitada por una mayoría de origen alemán. Las potencias se arrodillan ante él, le dan todo lo que pide. Ya empieza el miedo, el temor ante la posible guerra. En 1939 firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Ya el mundo queda paralizado. 1 de septiembre de 1939 se inicia la gran hecatombe que se llevó más de 60 millones de vidas y que abrió las puertas del infierno a través de los horrores de los campos de concentración. Eso ocurrió hace 80 años. 1978, unos individuos pintorescos de barba, túnicas y turbantes toman el poder en Irán. Nadie los tomaba en serio. Es más, los países europeos ya hacían cálculos de los posibles negocios que iban a hacer con ellos. Sobre todo Francia, que había albergado al líder de estos individuos. Tomaron la embajada de Estados Unidos en Irán. Es un asunto entre los iraníes y los Estados Unidos, no nos metamos. Poco a poco fueron extendiéndose. A través de Hezbollah ocuparon el Líbano. Empezaron a ir infiltrándose, enviando grupos terroristas a todos lados. Recordemos que los nazis habían enviado fuerzas de choque a muchos lugares, a muchos países del mundo. Y había organizaciones nazis en cada país del mundo. Y lo mismo estaban naciendo estos pintorescos individuos del turbante. Y creaban núcleos en los países en las mezquitas, todo en nombre del Islam. Así como los nazis hablaban de la supremacía del hombre ario, estos hablaban de la verdad indiscutible del Corán y del Islam.
El mundo ya empezó a tomarlos en serio, ya empezó a tenerles miedo. Ahora, cuando ya dominan el Líbano, cuando ya dominan los grupos terroristas de Gaza, cuando ya provocaron una guerra civil en el Yemen, cuando ya se asentaron en Siria e Irak, cuando ya están desarrollando armamento nuclear, otra vez el mundo está paralizado por el miedo. Y entonces Europa quiere darles todo lo que ellos quieren, con tal de que no haya una hecatombe. No aprendieron de la historia. También a Hitler le dieron lo que él quería, pero eso, en vez de mitigar su apetito, lo aumentó. A Irán le están dando todo lo que quiere y no se dan cuenta que le están aumentando el apetito y que si siguen así, Dios no permita, va a haber una nueva hecatombe como hace 80 años. El mensaje por Israel en voz de esta semana finaliza aquí, pero les recordamos que si ustedes quieren leer contenidos relacionados con todo lo que Israel Winnicki nos cuenta, aquí en Radio Sefarad pueden acceder a la página web por israel.org y allí encontrar artículos que también narran estas historias que nos cuenta aquí en estos podcasts que mantenemos en la web de Radio Sefarad para que los escuchen en el momento que más les apetezca, y nosotros volveremos a contactar con el protagonista de este programa, con Israel Winnicki, la semana que viene. Gracias, Israel. No hay por qué. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.